Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, gracias Señor por tu misericordia. Gracias Padre por tu Hijo Jesucristo, porque fue un mediador que nos ha redimido a todos delante de ti, Padre, y en estos momentos pues sencillamente podemos cantarte como hijos. Podemos venir ante tu trono de gracia, Señor, a adorar tu santo nombre. Nos es permitido tal privilegio porque Él murió por nosotros. Que tengamos siempre en cuenta, Señor, que nada es por nosotros mismos, sino todo es por Él. Bendito sea su nombre también, Señor, por siempre. Amén. Siéntense. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 13, versículo 22. Lucas 13, 22. Ya todos lo tienen, ¿verdad? Ok. Dice así la palabra de Dios. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Amén. En estos tiempos que estamos viviendo, hoy donde hay tantas doctrinas falsas, hoy donde hay falsos maestros enseñando por doquier un evangelio que más que evangelio parece la membresía de cualquier club donde tú entras, pagas y recibes beneficios sin tener nada más que hacer. Se han creado una serie de seguidores de estos falsos maestros, vamos a llamarle light, ligeros, que tienen o se caracterizan por tener poca fe, poco conocimiento de la palabra, poca perseverancia, poco ánimo, nada de compromiso, nada de sacrificio, ni de autonegación, y mucho menos nada por qué esforzarse. El problema no es ese, que lo hayan en esos sitios, sino que también en iglesias donde hay sana doctrina aparecen elementos, miembros como estos. Y tienen que entender que es un asunto de vital importancia, ya que es lo que se está discutiendo, es vida eterna o condenación eterna. Debido a que hay personas que toman con cierta irresponsabilidad el evangelio de salvación, haciéndolo a la ligera, sin comprometerse con él mismo. En otras palabras, sin esforzarse por él. En esta lectura a Jesucristo le formulan una pregunta, todos lo leímos: ¿son pocos los que se salvan? Miren, la respuesta más fácil hubiera sido decir sí, y ya, y nada más. Pero el Señor no se conforma con dar una respuesta así tan tajante, sino que Él prefirió, además de una respuesta sencilla, pues extenderse un poco en contestarle, y a eso es que vamos a llamar una respuesta esclarecedora, que es el título de este pequeño mensaje. Esta noche lo que vamos a hablar es acerca de esa explicación que dio nuestro Señor Jesucristo, y que tiene algo de curioso, porque la explicación que da casi no era con respecto a la pregunta. En realidad, si la pregunta hubiese sido ¿cómo haremos para ser salvos?, la respuesta de Jesucristo hubiera sido como un tapón, ¿verdad? Hubiera sido perfectamente, encajaba, cabría perfectamente. Pero aquí les voy a decir que la respuesta no está equivocada. Quizás lo que estaba fuera del lugar fue la pregunta que le hizo el hombre al Señor Jesucristo. Pero la respuesta fue muy apropiada. Y eso es lo que vamos a ver esta noche.
Lo primero es, vamos siempre a tomar como foco el versículo 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lo vamos a analizar con cuidado. Vamos a ver el texto, pero no debemos perder de vista, y desde ahora le digo, 3 elementos que van a aparecer aquí. El primero es el consejo, el segundo la advertencia y el tercero es el dictamen de juicio por parte del Señor Jesucristo. Pero esto lo vamos a ver dentro de 5 puntos. Esos 3 elementos están dentro de 5 puntos, que es lo que voy a desarrollar esta noche. El primer punto sería ver la palabra esforzaos. ¿Qué significa esforzarse, hermanos? La palabra griega, que uno la busca, agonizomai, significa participar en una contienda, luchar o contender contra adversarios. Metafóricamente, esforzarse es luchar por algo, forcejear con dificultad o con peligros, esforzarse con celo intenso, pugnar o luchar por obtener algo. ¿Me quedo con cuál? Luchar por obtener algo. Pero estamos hablando de lucha, y una lucha denota un esfuerzo realmente, un trabajo, una acción, ciertamente, una acción enérgica. La lucha no es más que eso. Y esa misma palabra que el Señor utilizó no está mal empleada, es todo lo contrario. Nos señala, nos indica, nos da a entender acerca de cuál debe ser entonces la actitud del creyente o de la persona que quiere seguir a Cristo y ser salvo. Tiene que ser una persona que se esfuerce, que no pretenda que eso le cayó y nada más. Las cosas para el reino de los cielos no son fáciles. A veces hay que arrebatarlas. Jesucristo no le pone fácil a nadie, como dicen, no le endulza o no le dora la píldora a nadie, a persona alguna. ¿Por qué? Porque así el seguir a Jesucristo no va a ser nunca un juego ni una decisión emocional temporal, sino algo serio, algo verdadero, algo real, en lo cual la persona debe poner empeño. Ustedes se acordarán la parábola del sembrador, y ustedes vieron que hay una que creció, pero cuando llegaron los problemas, pues sencillamente dejó de ser. ¿Por qué? Porque es el que toma el evangelio en una manera emocional, lo toma en una manera temporal. Eso no es esforzarse, eso no es tomar con la responsabilidad debida como debe ser la gracia de Dios. En ningún momento. Dice que la puerta es angosta. Una puerta angosta es una puerta estrecha. Y una puerta estrecha, yo les doy a elegir por dónde quieren pasar, por esta o por esta, y indiscutiblemente todos dirán por la grande, ¿verdad? Por la estrecha no. Y asimismo esa puerta, nos dice la palabra, que también conduce a un camino que es estrecho, y el otro conduce a un camino amplio. Pero por el amplio es que las personas se pierden, y por el estrecho es que hayan salvación. Entonces tenemos que ir en contra de lo que es un refranero popular que dice que no dejemos camino real, o sea, el camino, la carretera, la autopista, por vereda. Sin embargo, en este caso, donde tiene que ver lo espiritual, pues sí, debemos desechar el camino grande, el camino real, la autovía, y tomar la vereda, porque por la vereda es que hay verdadera salvación. Entonces ahí está el esfuerzo de uno, y ese es, siempre va a ser la actitud de todo verdadero creyente que busca con deseo a Dios. Hay que perseverar, hay que tener firmeza por entrar. Esforzado a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Nuestro segundo punto entonces es la puerta angosta. Y aquí sí que no voy a estar buscando qué significa puerta ni nada por el estilo, porque más que nada lo que aquí habría que explicar, que más que una puerta,
lo que debemos referirnos es a quién es la puerta, porque es una metáfora, sencillamente. Es una metáfora. Y Jesucristo fue muy explícito, muy categórico, muy claro, cuando en más de una ocasión se refirió a sí mismo como la puerta mediante la cual se halla la salvación. O sea que no hay otra. En Juan capítulo 10 dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y más adelante dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, el Señor lo dice categóricamente. Él es la puerta. Y pasar por Él para encontrar, para hallar salvación, no es para que todo aquel que sencillamente va andando en el mundo pueda hallarle, sino para aquel que hace un alto en su vida, para aquel que es tocado por el Espíritu Santo para arrepentimiento y ir a buscar, para aquel que se esfuerza en encontrar las cosas de Dios, aquel que las busca con deseo, con corazón sincero, aquel que tiene un corazón apropiado para que cuando la semilla del Evangelio caiga en él, pues fructifique inmediatamente. Eso es. Él es la puerta mediante la cual se halla la salvación. La puerta estrecha es Jesucristo mismo. Entre tanto que la puerta ancha que habla ahí también es el mundo. En Mateo, que viene siendo el relato paralelo, Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Significando que, haciendo un contraste entre lo que es Jesucristo, entrar por medio de Él, encontrar salvación por medio de Él, y lo que es el mundo, lo que el mundo le ofrece con todas esas facilidades, entre comillas, es lo que las personas buscan, porque es lo que la carne quiere, es lo que nuestra propia concupiscencia, es lo que nos llevan nuestros deseos. Entonces eso sí es fácil encontrarlo aquí, pero rechazar eso para elegir lo angosto, lo estrecho, no. Eso conlleva esfuerzo, eso conlleva lucha y decisión, y hay mucha gente que no está dispuesto a tomar esas cosas así. Hay que tomar y decir: hasta aquí, eso no más. Nadie puede pretender seguir a Jesucristo y seguir viviendo en el mundo con sus delitos y pecados. No se puede, es imposible. Pasar a una puerta estrecha demanda que hagamos un esfuerzo por entrar, mientras que una ancha no tenemos que hacer esfuerzo alguno. En cambio, también nos dice en Mateo: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ese es el contraste que les estaba hablando ahora mismo. Salvación y perdición. Cristo versus el mundo. Y esas son elecciones que nosotros tomamos. Primer punto, esforzado. Segundo punto, la puerta angosta. Pues el tercer punto es procurar, porque habla de que muchos después procurarán. ¿Y qué es procurar? Miren, procurar es una palabra que en griego significa seteo, aprender casualmente o preguntar. Pero si yo comparo procurar con la palabra esforzarse, ¿cuál ustedes creen que tiene mayor peso? ¿Procurar o esforzarse? Indiscutiblemente, esforzarse. Porque la misma palabra te indica lo que es. Dice, lo mejor que la define a procurar es intentar conseguir o lograr un objetivo o un fin. Intentar. Otro sinónimos de procurar son intentar, pretender, tratar, probar, experimentar y ensayar. Yo no veo aquí una acción efectiva, firme, aguerrida. Yo veo como que, más bien como es algo que si se dio, y si no, pues amén.
Por lo que vemos en la palabra de procurar, no hay una verdadera certeza tal como la hay en la de esforzarse. En aquello no hay ese empeño. Es como que en esforzarse hay una acción extra que yo le pongo para lograr un objetivo, mientras que aquí sencillamente hago el intento, si se dio, y si no, pues amén. Lo otro no tiene empeño, es tan solo intentar. Pero Jesús sí hace una diferencia muy clara entre los que se esfuerzan y los que tan solo procuran o intentan entrar. En pocas palabras nos dice entonces que los que se esfuerzan a entrar traspasan la puerta estrecha, llegan al sendero angosto, mientras los que tan solo lo intentan, los que procuran sin esforzarse, porque no lo hicieron en el tiempo debido, lo hicieron a destiempo, entonces sencillamente lo hacen sin luchar, sin esforzarse, no tomando las cosas de Dios en serio, se quedarán afuera y se quedarán excluidos. Esforzarse a entrar por la puerta angosta. Dios ve el asunto de esforzarse como algo necesario a todos aquellos que pretenden seguirlo. Él nos pide que seamos esforzados en todo. Y si ustedes van, yo se los voy a leer. Como él a Josué se le presenta el ángel de Jehová, y en el mismo primer capítulo, ya cuando él tenía la responsabilidad, a la falta de Moisés, que ya Moisés había quedado en la montaña, y él estaba ya que había cruzado Jordán, pues entonces se encuentra con este ángel de Jehová que le dice, en el mismo primer capítulo, verso 1, verso 6, verso 7 y verso 9. Oigan cómo dice. En uno le dice, esfuérzate y sé valiente. Pero en el 7 le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero en el 9 le dice, mira que te mando. Ya la cosa cambió, ¿verdad? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Señor nos pide que nos esforcemos como le estaba pidiendo a Él, pero es porque ya el Señor está con nosotros. El Señor nos pide esforzarnos en cada cosa que nosotros hagamos, porque en el caso del creyente, el Espíritu Santo está con nosotros. Y lo que debemos hacer sencillamente es rendirnos a lo que el Señor nos manda que hagamos. En ningún momento el Señor nos dice que intentemos hacer las cosas. Ustedes han visto alguna vez la palabra que dice, intenta esto. Ve donde Faraón, intenta decirle, o intenta ver al Faraón, a ver si te recibe. No, ve donde Faraón y olvídate. Ve, que se te van a abrir las puertas. Ve, porque Él mandó. Y así la palabra del Señor nos manda tantas cosas, no para que la intentemos hacer, sino para que pongamos todo nuestro ánimo, todo nuestro brío en hacerlas. Porque el Señor, de una manera u otra, nos va a dar la fuerza. El Señor está con nosotros y Él nos va a proporcionar, conforme a sus propósitos, lo necesario para que cumplamos con Él, para que hagamos las cosas según su agrado. Él no dice en ningún momento que lo intentemos, sino que lo hagamos decididamente, esforzadamente, luchando. Y yo digo luchando, sí, porque todo en la vida es una lucha. Desde que nos levantamos estamos luchando. Siempre. Nuestros principales enemigos en las cosas espirituales, pues sabemos que son ¿qué? El pecado, los deseos de la carne, nuestra propia concupiscencia, nuestro desánimo muchas veces y todo aquello que desagrade a Dios. Y tenemos que esforzarnos en utilizar esa herramienta que el Señor nos dio para que trabajemos para agradarlo a Él en las cosas que Él quiere que hagamos. Tenemos la fe, tenemos la oración, tenemos la palabra. Oigan cuántas cosas nos ha dado el Señor para que la utilicemos como un medio. Pero ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos en orar, esforzarnos en estudiar la palabra, esforzarnos en aplicarla, porque ellas no se van a hacer solas. Mis labios no oran solos, ni el tuyo tampoco, hermano. ¿Cierto?
Los ministerios no trabajan solo a menos que nosotros nos esforcemos y participemos de los mismos. La predicación no llega a oídos del impío, del no creyente, si yo no me esfuerzo y me llego a él. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? En todas nuestras vidas, inmediatamente nosotros hemos creído, debemos de esforzarnos. Y desde el primer momento que conocimos al Señor, eso es una de las cosas que Dios demanda de nosotros. Pero aún nosotros esforzándonos, debemos conocer que según lo que hemos estado leyendo aquí de Lucas capítulo 13, el tiempo es un determinante que debemos tomar en cuenta. El cuarto punto es ese, que hay un claro determinante o limitante de tiempo. Si vemos el versículo 25 de aquella lectura que iniciamos, dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, le está indicando un tiempo. Cuando eso ocurra, un hecho que indica también un tiempo, las escrituras son muy claras en eso, clarísimas. Dice que ya no se va a abrir más esa puerta, ya no hay más entrada, ya no hay más gracia, ya no más. Y eso es para que nosotros recordemos un consejo que Dios mismo nos da en Isaías, donde dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El Señor tiene un tiempo y nosotros debiéramos estar aprovechando ese tiempo también para predicarles a otros, porque el día que el tiempo de la gracia se acabe y nosotros no hayamos cumplido con nuestro trabajo por no haber puesto de nuestro esfuerzo, nos van a tomar eso en cuenta. ¿Se acuerdan? El nosotros no haberlos advertido de sus pecados, dice que demandarán la sangre de ese impío de nuestras manos. En todo hay un esfuerzo, y es lo que quiero que entendamos esta noche. Porque aquí no hay nadie que yo tenga que voltear para yo indicarle: mire, tienes que esforzarte en conocer a Dios ahora. No, tienes que esforzarte, hermano, tú que eres creyente ahora, en servir a Dios como le es propicio a Dios, como Él quiere que lo hagamos. El ofrecimiento de la gracia de Dios a través del sacrificio de Jesucristo no es ilimitado en el tiempo. Tiene un día en que la gracia, el evangelio de la gracia, se va a parar, porque va a ser completado el número de los escogidos y el Señor va a cerrar esa puerta estrecha y ya nadie, absolutamente nadie podrá entrar. Y dice que son muchos los que tratarán de entrar en ella más tarde. Perdieron el tren, perdieron el momento propicio de entrar y no podrán, porque el dueño de la casa se levantó y cerró la puerta. En nuestro país, República Dominicana, es un país sui generis. Yo sé que en otros se podrá dar, pero el caso nuestro es maravilloso. Nosotros somos famosos entre nosotros mismos porque el Estado Dominicano determina un tiempo para cumplir una serie de obligaciones ciudadanas, tales como renovar los marbetes del vehículo, renovar las placas, las licencias, la cédula de identidad, el pago del impuesto sobre la renta y todo eso. Hay fechas específicas, ya estoy viendo caras sonriendo. Por ejemplo, el marbete del vehículo. ¿Cuántos meses hace que dijeron lo pueden hacer por internet, por correo, se lo llevan a su casa? Miren que estamos dando 6 meses de plazo. Pues ¿saben algo? Eso se acaba, creo que ahora en enero, algo así es. Más del 80% no lo ha renovado. Como todos los años, cada 2 años, no sé qué tiempo es, ¿verdad? Vamos a ver entonces todos yendo al Ministerio de Obras Públicas, entaponando todas las esquinas de la cuadra, porque la multitud de carros que a último momento van, crea un caos que entonces el Estado se ve obligado a dar prórrogas. O sea, un tiempo más, un chance más, aún después del vencimiento del tiempo acordado y dado por ley. Todo esto es para que se pueda entonces lograr el objetivo. Se va a dar. Miren la cédula. Era hasta el 15 de diciembre. ¿Ya? Pero tienen más de 1 año. La dan gratis. A nadie le toca un chele. Nada. Vaya, saque su cédula.
¿Y ustedes saben cuántas personas faltan? Ya dieron prórroga, ahora dieron prórroga para enero y en enero dan una para febrero. Tú lo vas a ver. O sea que esto es algo que ya uno dice, ¿y tú sacaste la cédula? No, yo la voy a sacar después de la prórroga. ¿De la primera o la segunda? De la primera, no hay problema. Un hombre precavido, la va a sacar en la primera prórroga. Pero miren, les tengo una noticia. Y es una noticia seria que debemos entender. Dios no concede prórrogas. No hay prórrogas en el tiempo determinado por Dios. Se acabó. Ni un segundo más. Dios es muy serio con eso, porque es su palabra la que Él ha puesto. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando se cumpla ese número determinado por Él, nosotros lo desconocemos, cuándo, cuánto, no sé, pero cuando se cumpla eso, hasta ese momento. Dios ha estipulado un tiempo para todo, en la palabra lo dice absolutamente. Así como lo hizo en los días de Noé. Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y la gente dijo, Dios redujo la edad de los hombres. No. Le contó a la humanidad 120 años. ¿Para qué? Para enviar el diluvio a acabar con toda ella. Y así mismo ocurrió. Una vez cumplido esos 120 años, la tierra fue anegada con agua. Y muy pocos, poquitísimos, solamente Noé y su familia fueron salvos. Ahí no hubo prórroga, ni la va a haber cuando cierren la puerta. Cuando el Señor cierre la puerta, nadie la abrirá. Por último, el elemento número 5 es que hay una sentencia de juicio terrible en esto. El Señor declarará que no conoce a los que no se esforzaron por entrar por la puerta angosta. Aquellos que ni lucharon, ni perseveraron, ni fueron firmes. A los que dejaron pasar el tiempo de la gracia, quizá esperando que viniese una prórroga. A ellos el Señor les declara que no les conoce, lo cual significa que ellos no tienen parte con el Señor, ninguna. Lucas 13:25, lo que leíamos, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Como diciendo, de aquí ustedes no son. Ya, ¿por qué les voy a abrir si ustedes no son de aquí? Esta es mi casa y ustedes no pertenecen aquí. Y ante la insistencia de ellos, ustedes se acuerdan, ante la insistencia de ellos, entonces, además de decirle que no les conoce, el Señor agrega algo acerca de su condición pecadora. Y les dice en el versículo 27, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Así, algo parecido, vemos nosotros también que le ocurrió a las 10 vírgenes. 5 entraron, 5 no, Mateo 25:11 dice, después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Oye, ¿cuánto se parece? La misma expresión. Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. También la misma expresión. ¿Ven? No son coincidencias. De igual manera también nos relata Mateo la forma en que contestó el Señor Jesús frente al reclamo por parte de los falsos maestros, aquellos falsos maestros, que él mismo dice en Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. 3 grupos, en 3 ocasiones le dice exactamente lo mismo. Nunca los conocí. Ustedes no tienen parte conmigo. Ustedes no son de mi casa. Ustedes no entran. Y en 2 de estas ocasiones,
Cuando están aquellos que le salen con el reclamo de que no, pero nosotros estábamos contigo, nosotros te conocemos. Dice, no, yo no los conozco. Vuelve y le repite. Y dice, apartaos vosotros todos, hacedores de maldad. Y no es una coincidencia este calificativo de hacedores de maldad, con que él le contesta, sino que si nos ponemos a analizar, que todo aquel que no es con Dios es contra Dios. Todo aquel que entonces no hace las cosas de Dios, entonces ¿de quién hace las cosas? ¿Contra Dios? Eso es sencillo. ¿Está radicalizado? Sí, así es el mundo espiritual. Si no eres siervo de Dios, eres siervo del maligno. Punto. La misma palabra en Romanos 4 lo dice. O sirves a uno o sirves a otro. No hay un lado neutral en esto. Y eso es hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no hacen el bien. El bien solamente se puede hacer ¿cómo? Esforzándonos al lado de Jesucristo. Es la única forma de hacer el bien. Nadie puede hacer el bien por su propia obra. No. Las buenas obras que hacemos para la gloria y honra de Dios, esas son las que valen. No las que nosotros hacemos para que los hombres nos aplaudan o nos reconozcan. Eso no tiene validez ninguna en lo absoluto. Entonces ya vimos que hay 5 puntos. Y dentro de los 5 encontramos el consejo, la advertencia y el dictamen de juicio por parte de Dios. Esforzarse, el primero. La puerta angosta, segundo. El tercero, que era procurar. El cuarto era la limitante del tiempo. Por eso dice, muchos intentarán, muchos van a intentar, pero ya de qué les va. Procurarán, no van, porque el tiempo les había pasado. Y después el juicio de sentencia, o la sentencia terrible que pesa sobre aquellas personas que no pudieron cruzar por no haberse esforzado en el tiempo debido, en el tiempo de Dios. Ciertamente, como les dije ahorita, el cielo es de los valientes, de los aguerridos, de los que se esfuerzan y luchan contra el pecado y luchan contra su propio corazón, los que luchan contra el desánimo, los que oran entonces y obran conforme a la voluntad y el mandato de Dios. El cielo no es para los pusilánimes, los de doble ánimo, los que no se entregan ni se sacrifican, ni por sí ni por otros, los que no se comprometen sino consigo mismo y con sus deleites, aquellos que solamente buscan a Dios, así como muchos buscan el genio de la lámpara maravillosa para que cumpla sus deseos, aquellos que piensan que con estar físicamente un par de horas cada semana en una iglesia, pues ya por ese motivo son salvos. Y los que piensan que la iglesia son clubes sociales, los que persiguen las sendas fáciles y cómodas, todos ellos serán excluidos, quedarán afuera. Y será como dice el versículo 28, el cual leímos al principio, allí será el llanto y el crujir de dientes. En el caso de ustedes y el mío, hermano, si ya hemos pasado esa puerta angosta, entonces lo que debemos hacer es sencillamente esforzarnos en conocer al Señor cada día más. Y sin duda hallaremos cosas maravillosas que no sabíamos de Él. Esforzarnos en que otros crucen esa puerta angosta también, para que puedan disfrutar de salvación, igual que nosotros. Y para aquellos que aún esperan por entrar, si hay alguno aquí, lo único que me resta por aconsejarle es que no te dilates más y haz realidad en tu vida la más bella de las promesas que Jesucristo nos dio. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Vamos a orar. Señor, a veces tu palabra no hay que explicarla. Solamente hay que sentirla, Señor, dejar que ella profundice en cada uno de nosotros. Ciertamente tu Espíritu
el cual Jesucristo nos prometió que nos guiaría a toda verdad, pues nos debe tocar. Esa es nuestra esperanza, que nos toque en cada momento que nosotros estamos escudriñando tus escrituras. Que nos dé en ellas, Señor, un renuevo de ánimo para sentirnos compelidos, comprometidos, Señor, a ir a difundirla por doquier. Danos, Señor, el que seamos esforzados en no tan solo aprenderla para nosotros, sino en publicarla, en llevarla a aquellos que no te conocen y andan por los caminos anchos y fáciles del mundo. Permite, Señor, que tengamos el valor y la fortaleza para hacerlo. Todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, Salvador nuestro. Amén.